Pues como siempre es un gusto, estimados colegas, que podamos presentar, ¿verdad?, este aporte a la profesión. Y creo que es la primera vez que lo damos de manera específica, pues la debida diligencia. Siempre normalmente hemos enfocado el tema por el marco normativo, es decir, cuáles son las responsabilidades del CPA. Pues en este caso vamos a hacer exactamente una de las tareas de manera específica, que es la debida diligencia y el tema del perfil de identificación, ¿verdad? Ya varios colegas nos han escrito sobre las dudas y es precisamente sobre este tema es que queremos exponer para que algunos sí, logren despejar sus dudas. Pues uno de ellos fue el licenciado este, Delgado, Néstor Delgado, que escribió ahí tres preguntas que más casi al finalizar vamos a estarlas viendo para ver si hemos despejado esa duda. El día de hoy me va a acompañar un colega mío, ¿verdad? Una persona versada en estos temas de mucho conocimiento, no solo desde el punto de vista eh, del marco normativo, sino también porque ha hecho trabajo a muchas instituciones y nos va a presentar una herramienta que ha desarrollado y que va a permitir mejorar, ¿verdad? Digamos, la búsqueda en la y, digamos, el proceso de la debida diligencia. El colega se llama Ervin de Castilla, ¿verdad? Puede ser que ya muchos de ustedes lo conozcan y él nos va a estar apoyando en la segunda parte, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Ya están los colegas allí escribiendo que están conectados. Entonces, vamos a empezar con este enfoque. La primera parte me corresponde explicar el aspecto normativo y también traemos un ejemplo, ¿verdad? Muy básico en Excel para que el CPA pueda elaborarlo. Ese ejemplo, ese formato, ya se lo envía el ingeniero Roque, ¿verdad? Más la presentación. Entonces vamos a dar inicio sobre esto. El enfoque de esta presentación es, digamos, determinar desde el punto de vista normativo de la norma del colegio en materia de prevención del lavado, ¿verdad? ¿Cómo se debe de realizar la debida diligencia? ¿Y cuál es la importancia? Como les digo, este tema ha surgido porque en los meses de noviembre y diciembre hubieron preguntas por trabajos que se iban a realizar por parte de los colegas que son contadores independientes. Pero también esto tiene, digamos, también atañe a las firmas, ¿verdad? Cuando hacen su debida diligencia, ¿verdad? Entonces, a partir de un proceso de supervisión que se vino gestando en octubre y noviembre, ¿verdad? Eh, nos encontramos que habían dudas sobre cómo se realiza la debida diligencia. Existe un manual que está colgado en la página del colegio, ¿no? Y que efectivamente el manual determina el proceso de la debida diligencia y hay un formato que se llama el perfil integral, que tiene niveles asignados. Pero también existe en la norma un formato de PIC. Entonces, vamos a tener los dos ejemplos, ¿verdad? Con el objetivo de que ustedes, digamos, tomen cualquiera de los dos con lo que se sientan mejor. Esa es por mi parte. La segunda parte va a ser la evaluación, la presentación del formato y la búsqueda en las listas de seguimiento. En este caso, el licenciado de Castilla, ¿verdad? Es el que nos va a presentar este tema. El licenciado de Castilla es licenciado en Ciencias de la Computación, es máster en finanzas, ¿verdad? Tiene una certificación en prevención del lavado de activos y ha sido oficial de cumplimiento de instituciones financieras y bancarias. Y actualmente pues es consultor en esta materia y también ha sido docente en esta materia no solo para, digamos, universidades, sino también para instituciones financieras y bancos. Entonces creo que también tiene mucha experiencia al respecto y nos va a compartir la herramienta que ha diseñado, ¿no? Partamos de lo primero. El capítulo 3 de la norma del colegio establece
del contador público CPA como sujeto obligado y el programa de prevención de lavado. El artículo 8 de la misma norma que está colgada en el colegio dice CPA como sujeto obligado. Por disposición del artículo 9, en el inciso 4 de la ley 977, todos los CPA miembros del colegio son sujetos obligados. Todos, ¿verdad? Esto, digamos, fue bastante amplio, porque aquí luego se hizo una división. ¿Quiénes son sujetos obligados y quiénes son sujetos obligados supervisados? Entonces, esta división se hizo a través de las actividades que define el GAFI como actividades que tienen que ser supervisadas y reguladas por un regulador prudencial o por un autorregulador. En este caso, el colegio es el autorregulador, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues, cada CPA que trabaja como contador independiente tiene obligación como sujeto obligado. Esa es por la parte de la norma, ¿verdad? Y luego dice, a partir de esa parte, el CPA como sujeto obligado tiene tres tareas fundamentales: prevenir, detectar y reportar, ¿no? Y prácticamente es la tarea que hace un sujeto obligado. Las mismas tareas que tiene un sujeto obligado, que sea un banco, una microfinanciera, un abogado, pues la misma la tiene el contador: prevenir, detectar y reportar. Y en este caso, la debida diligencia del conocimiento del cliente es la parte preventiva, ¿ah? Y lo que establece como medida principal en este aspecto es, primero, la debida diligencia tiene diferentes componentes, pero el primero es la identificación del cliente. ¿Mm? La fuente que lo establece es la ley 977 y dice artículo 17, medidas estándar de debida diligencia. ¿Mm? Entonces establece que los sujetos obligados deben identificar a los clientes o los usuarios, sean estos personas naturales o jurídicas, o que actúen en su propio nombre o en representación de otro, al momento de establecer una relación de negocio o de servicios, o de realizar operaciones ocasionales por un importe superior al umbral que establezca el supervisor, ¿verdad? O efectuar operaciones electrónicas y no presenciales, incluidas las transferencias de activos. En este caso, las buenas prácticas que han establecido en algunas normas y en la regulación es que el cliente ocasional debe de partir de un umbral de $1,000 en adelante cuando hablamos de operaciones, sean estas fraccionadas o no, pero que sean acumuladas en un mes. Luego dice lo siguiente: la otra parte de la debida diligencia, la primera sabemos que es la identificación, y la segunda, que también corresponde a la parte preventiva, es lo que se conoce como la verificación del cliente. Igual, su fuente en la ley 977, en el artículo 17, dice cuáles son las medidas estándar de debida diligencia, ¿verdad? Vamos a ir abundando un poquito cuando se dicen medidas estándar simplificadas e intensificadas. El artículo 22 dice verificación de los clientes. Ya lo primero es identifico a mi cliente. ¿Cuándo lo tengo que identificar? Al momento de comenzar la relación. Y si es un cliente ocasional, pues a partir de cierto umbral tengo que determinar, ¿no?, cuánto es o cuándo voy a hacer su debida diligencia. La buena práctica, les decía, se establece a partir de $1,000, ¿verdad? Entonces, el artículo 22 de la ley dice, los sujetos obligados deben verificar la identidad del cliente, que no es fácil verificar la identidad. Es decir, a veces incluso hay tan buenos trabajos que se logra, ¿verdad?, duplicar una identidad.
pero para eso deben de existir mecanismos propios y de conocimiento que permitan verificar en un 100% al cliente. Estas dos cosas, la identificación y la verificación, es responsabilidad del CPA. Él tiene que asegurarse a través de criterios establecidos en políticas y procedimientos que realmente va a cumplir con el 100%. Aquí nos hemos encontrado a veces argumentos que dicen, pero yo no soy el Consejo Supremo. Pero evidentemente existe en el mismo Consejo Supremo cuáles son las medidas de seguridad que debe presentar una cédula de identidad. Y esos son sus parámetros. Pero que es una función que tiene que hacer el CPA, es una función obligatoria, ¿verdad? Entonces, la segunda parte, verificar la identidad. Lo identifico y verifico que la identidad sea correcta, sea real, ¿verdad? Y de su beneficiario final en el momento en que se establece la relación de negocio o de servicio, o se realizan operaciones para clientes ocasionales. Pero también hay una colita aquí que puede a veces ser un poco perniciosa. Sin perjuicio de lo anterior, pueden verificar con posterioridad, siempre que la verificación se haga en un plazo de 10 días contados desde que inicie la relación de negocio o el servicio. Pero le pone aquí la condicional, que el sujeto obligado haya comprobado que los riesgos de lavado de activos y financiación al terrorismo estén bajo control y esto sea necesario para no interrumpir la conducción normal del negocio o del servicio. De la otra forma no se puede. Si no estoy muy seguro, si tengo ligeras sospechas, tengo que verificar su identificación. En ese sentido, el colegio, en consonancia con las leyes, en el artículo 2 establece documentos de identidad de los clientes, ¿no? Estamos hablando que este es un proceso normativo. Todavía aquí no hemos entrado a la parte del diseño, ¿no?, del proceso. Entonces, los CPA están obligados a identificar a todos sus clientes. Partamos del primer punto. CPA es todo sujeto obligado, miembro del colegio. Y a través de los documentos que a continuación se indican y que están en la norma y de los cuales se debe archivar una copia, miren que establece el mantenimiento de registro, los documentos de identificación deben encontrarse vigentes. Usted no puede aceptarle una cédula vencida ni ningún otro documento accesorio vencido a ningún cliente con el cual vaya a hacer una relación, ¿verdad? Entonces, los documentos de identificación deben encontrarse vigentes al momento de establecer las relaciones de negocio o de servicio o de ejecutar operaciones ocasionales. Miren que es repetitivo el tema de las operaciones ocasionales porque ahí existe un tema de alto riesgo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver en el ejemplo del formato, ¿verdad?, cómo lo hemos establecido para eso. Miren esta información y por qué traemos que debe de hacerse una debida diligencia. En la última información de este año, y es reciente, los colegas miembros del colegio contestaron una encuesta, ¿verdad?, que nos sirvió de mucho para actualizar la evaluación sectorial de riesgo. Y si ustedes se fijan, la pregunta decía, ¿cuál ha sido los trabajos que más han realizado? El 47.8% pertenece a contabilidad, es decir, que llevan contabilidad, ¿verdad? Luego está la certificación de estados financieros. Y luego está otros, dentro de los cuales habían actividades sujetas a supervisión. Partiendo de esto significa que nuestros colegas tienen que hacer una relación de servicio a sus clientes y por tanto tienen que hacer una debida diligencia. ¿Ah? Porque veamos, imagínense que si trasladamos esta cantidad de respuestas, que son 92, ¿verdad?, por la masa total, estaríamos hablando de que existe una buena cantidad de miembros. Actualmente existe aproximadamente más de 3.000 miembros, 3.341. Y de estos solo se mandaron aproximadamente 1.000 encuestas.
¿verdad? Significa que habría que multiplicar por 3 las 92 respuestas. Si eso fuese así, estaríamos hablando de aproximadamente 300 miembros actualmente, ¿verdad? Que ya pesan dentro de esto. Y de lo anterior le preguntamos también, ¿usted realiza debida diligencia a sus clientes? Y el 89.1% dijo, sí, hacemos debida diligencia. Pero también quedó un 10.9% que dice que no hace debida diligencia, ¿verdad? Y de ese 10.9, pues, hemos traído las preguntas más frecuentes que nos han hecho, pero también preguntas que hacen los miembros que hacen debida diligencia, porque la debida diligencia, como les digo, es prácticamente, como ha dicho el colega Ervin en algún momento, el corazón de un programa de prevención de lavado. Conozco bien a mi cliente antes, durante y después, ¿verdad? Entonces, sí, entonces este aspecto viene a reforzar el proceso de realizar la debida diligencia. Y luego nos encontramos con lo siguiente, que tenemos personas políticamente expuestas, es decir, que han ostentado algún cargo público en su momento. Y 97.8 dicen que no, pero hay otro porcentaje pequeño que sí. Y frente a eso hay que hacer medidas de debida diligencia intensificada, que no están en las normas, pero que vamos a poner algunos ejemplos. Eso sí, en la reforma a la norma del colegio tienen que establecerse cuáles van a ser las medidas de acuerdo al nivel de debida diligencia, ¿verdad? Bastante aterrizada a la profesión, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, pues tenemos que en el colegio, el programa de riesgo del lado de activo aplicable a los CPA, en el artículo 9 establece 3 grupos obligados, ¿verdad? Y sus características y con lo que tienen que cumplir, ¿verdad? CPA Grupo A1 es aquel profesional independiente e individual, ¿verdad? ¿A qué está obligado este colega, este miembro? A tener un manual de políticas y procedimientos. Está en el colegio, en la página del colegio que se puede descargar y es editable. Pero también existe una comunicación en el colegio, en la página donde está determinado, ¿verdad?, el contenido mínimo del manual. Por cualquiera de las dos maneras. Si lo quiere hacer él, perfectamente puede llevarse como guía el contenido mínimo, o si no, descarga ese y lo edita. En el manual debe haber las políticas y medidas de procedimiento de control interno que él hace dentro de sus actividades que realiza. Y el segundo aspecto fundamental que está contenido en el manual es la debida diligencia del conocimiento. Y a partir de la debida diligencia debe haber una aplicación diferenciada dependiendo del tipo de relación y del nivel de riesgo que establece la relación. Pero también puede atender ciclos de supervisión, ¿verdad? También está obligado a capacitarse y a hacer una autoevaluación anual, es decir, cuánto estoy cumpliendo de lo que establece la norma del colegio. Porque todo eso se ha desprendido del último proceso de supervisión, a los que ya a algunos les ha llegado algunos correos y la información que se les está solicitando. Y evidentemente que está expuesto a sanciones, ¿verdad?, en el caso de incumplimiento, y también a un proceso de de evaluación externa bienal, ¿verdad? Eso en el grupo A1. Que pueden existir modificaciones, sí pueden existir, por ejemplo, con el tema de las auditorías externas. Sí, hay que presentar alguna manera de cómo, digamos, no, sí, cómo va a elaborar, es decir, a pagar a otro colega para que le haga una auditoría, una evaluación externa. Ese es un tema que está pendiente de revisión. Pero aquí viene el grupo A2, que son firmas o sociedades con menos de 10 CPA. Y en este caso sí, aquí hay cosas. Además de cumplir con parte de lo que está aquí, el manual
la debida diligencia, atender los ciclos de supervisión, capacitación, autoevaluación, debe de haber un responsable del programa, ¿verdad? Una designación de un CPA como responsable de prevención del programa de prevención. Pero también dentro del mismo manual ya ampliado debe de haber procesos de contratación rigurosos y la aplicación de la debida diligencia diferenciada para los clientes y otros actores según la normativa. Se amplía, ¿qué más? Al monitoreo, que no está en la parte del A1. Y sí sigue el tema de la capacitación y los reportes de operaciones inusuales. Y el tema de mantener los archivos o los registros durante al menos 5 años, ¿no? Firmemente en la norma está. También es aplicable el mantenimiento de registros para los A1. En el caso del grupo 3, que es las firmas o sociedades con más de 10 CPA, igual que lo anterior, hay que contar con un manual de política, hay que hacer una auditoría cada 2 años, todavía no nos han presentado ninguna de las firmas, hay que hacer la debida diligencia intensificada para los clientes de alto riesgo y la supervisión en cumplimiento estricto de los lineamientos del colegio. Existen criterios fundamentales para el tema de la supervisión, tanto para los contadores individuales como para el grupo A2 y A3. También tiene que presentar la evaluación de riesgo, ¿verdad? Y los mecanismos de reporte que tienen que estar definidos en el manual para lo que es el ROI y el ROS que define la autoridad competente. En el ROI ya existe un formato que está en la página para que ustedes en algún momento que determinen que hay una operación inusual lo puedan reportar al colegio. El ROS solo lo reporta el colegio a la UAF. El ROI lo reporta el CPA al colegio. Y luego también está el tema de las sanciones internas, que son procedimientos claros en casos de incumplimiento. Después está el grupo B. Este es opcional en materia de prevención de lavado. Cumplimiento voluntario, ¿verdad? Donde se hace aplicación de las mejores prácticas como valor agregado. Hay un tema de supervisión interna para el grupo B, como son evaluaciones de control y naturaleza propia. Pero también existe la obligación de la capacitación, asistencia a temas y capacitaciones recomendadas. Y un monitoreo simplificado, evaluaciones de operaciones a base de criterios básicos, ¿verdad? Aquí la duda siempre ha surgido, pero yo trabajo para una institución, yo soy asalariado, ya sea auditor, CPA, gerente de riesgo, gerente general, etcétera. Y realmente el tema de el programa de prevención aplica a los contadores independientes y la firma. No aplica al tema de los asalariados, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, el grupo A1, el A2 y el A3 debe de aplicar medidas diferenciadas de debida diligencia del conocimiento con quien tenga relación en condición de clientes, empleados, colaboradores, proveedores, aliados de negocios, socios o asociados, de acuerdo con lo establecido en las respectivas disposiciones técnicas, perdón, administrativas o circulares técnicas. Pero, ¿cómo nace ese proceso de la debida diligencia? Debo de tener primero o debo de diseñar una política para establecer quién es mi cliente y cuáles son las características de ese cliente. Y a partir de las características o los parámetros que existan de este cliente, tengo que definir cuál es su nivel de riesgo. Y una vez definiendo su nivel de riesgo, establezco qué tipo de debida diligencia tengo que hacer, ¿verdad? Ese es el proceso básico sobre aplicar esta debida diligencia. El artículo 10 de la misma normativa del colegio establece lo siguiente, ¿verdad? Ya habíamos dicho, 3 actividades importantes de los colegas: prevenir, detectar y reportar, ¿verdad? Dentro de la prevención, en el artículo 10 establece
aplicar con enfoque basado en riesgo, es decir, darle prioridad a aquellos riesgos que son altos. Es decir, aquellos clientes de alto riesgo son el enfoque primordial. Entonces, aplicar con enfoque basado en riesgo y de manera diferenciada la debida diligencia del conocimiento del cliente y de sus beneficiarios finales, de acuerdo con la calificación del nivel de riesgo. Y la debida diligencia puede ser simplificada para clientes de riesgo bajo, estándar para clientes de riesgo medio e intensificada para clientes de riesgo alto. ¿Quién determina los niveles de riesgo? Los determinan los factores que ustedes establecen como cliente. Y esos factores pueden ser o muy laxos o pueden ser bastante, digamos, pueden llegar hasta el último filtro. Aquí vamos a ver un ejemplo. Y luego dice, cuando la debida diligencia de vinculación en ocasión de los trámites para el inicio de relación, ya sea que ésta se materializa o no. Y también el tema transaccional o de monitoreo, que debe de ser continuo y permanente durante toda la relación, ¿verdad? A partir de esto, de que ya tengo a mi cliente, lo he identificado, he verificado su identidad y he aplicado la debida diligencia, tengo que hacer un proceso de detección a través de las propias señales de alerta que existen, ¿verdad? O que ellos mismos han identificado como señales de alerta. Lo que pasa es que a veces las señales de alerta se toman de manera general, se pegan en un manual y en muchos de los casos en sistemas o herramientas automatizadas. Y a veces no son, digamos, señales de alerta que son compatibles con el mismo negocio, ¿verdad? Por ejemplo, decir, a partir de $5,000 me va a generar una señal de alerta por un tema de transacción o de X factor. Pero si en promedio tiene $1,000 o menos, jamás se va, digamos, a activar, ¿verdad? Y luego, dentro de la tercera patita de esto, tenemos los reportes, operaciones inusuales de los CPA. Y también la contestación a las listas. Sí, ese tema ha mejorado mucho, ¿verdad? En el caso de los reportes, la contestación a las listas, pero que no tiene tal vez el enfoque de diligencia, sino que digamos, una forma obligatoria de reportar al colegio y mantener esa obligación. Hasta ahora hemos mejorado y hemos pasado que el 85% de los colegas que contestan las listas de seguimiento lo hacen en menos de 16 horas, ¿verdad? Y bueno, los requerimientos de información que presente la Dirección de Prevención de Lavado o las autoridades competentes. Solo para reforzar, ¿a quién le voy a hacer la debida diligencia? Bueno, clientes, empleados o colaboradores, proveedores, aliados de negocios, socios o asociados, ¿verdad? Y esta parte tiene dos componentes. La información solicitada del cliente según los formatos aplicables a la norma y toda la información del cliente según los formatos que él diseñe de acuerdo a sus ponderaciones para sus factores de riesgo, ¿verdad? Y a partir de ese diseño se determina la debida diligencia, ¿verdad? Entonces, el objetivo de solicitar información para elaborar un perfil es generar un nivel de riesgo. Ese es el principio básico, ¿verdad? Y lo repito nuevamente, el objetivo de solicitar información para elaborar un perfil del cliente es generar el nivel de riesgo del cliente o de la operación. Llenada y completada la información, ¿verdad? Debe darse un nivel de riesgo para aplicar una debida diligencia. Y a partir del resultado, ¿verdad? Esta debida diligencia puede ser medidas simplificadas, medidas de identificación o debida diligencia estándar o medidas intensificadas. Entonces, solo para darles un ejemplo de cómo es este punto. En la norma del colegio está el formato para el llenado del perfil. En este caso solo vamos a hacer el ejemplo del perfil para persona natural. ¿Mm? Como les digo, esta norma está en el colegio, en la página del colegio y se puede descargar, ¿verdad? Entonces, un anexo y aquí lo tienen. Este es persona natural. Está en la página número 36. Dice formato del PIC
a ser utilizado. Es decir, yo hago una relación con mi cliente. Ya vieron ustedes, el 40 y pico de por ciento hace trabajo de contabilidad. Ok, entonces tengo que hacer, si es una persona natural, tengo que llenarle este perfil. ¿Verdad? Este perfil primero tiene los datos personales. Me interesa saber el nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Conocerlo, cómo es conocido públicamente y qué estado civil tiene. Y de ahí empiezo a establecer mis factores. Factores, por ejemplo, puede ser en estado civil para alguno, la nacionalidad para otro, ¿verdad? El país de residencia, el departamento donde trabaja o donde hace su trabajo, etcétera, ¿verdad? Y los medios de identificación, con qué tipo de identificación él está presentando. Cédula de identidad, fecha y país de emisión, el número, ¿verdad? Y la fecha de vencimiento. Luego le hago un análisis de la actividad económica. En este caso también se puede hacer una modificación. Se determinó aquí en algunos aspectos que era empleado, negocio propio, estudiante, ama de casa y jubilado. Esto lo puede hacer el CPA, lo puede hacer y lo puede adaptar, ¿no? a su propia forma de trabajar. Tal vez no tenga estas categorías, tiene otro, entonces lo adapta a eso, ¿verdad? La ocupación y la profesión pueden ser factores de riesgo. La antigüedad igual. Entonces, todo el perfil lo que me indica a mí que es información que yo puedo tomar como factores y los puedo determinar en una tabla para generar una debida diligencia, ¿no? También me interesan los datos del cónyuge y los documentos legales presentados. 5 aspectos. El que está abajo es el del cliente persona jurídica. No se ha diseñado aún, pero les traje este formato para que ustedes, ¿verdad? Y también se los pasé informática para que ustedes lo puedan trabajar. Miren, por ejemplo, aquí tengo. Se tomaron 8 criterios de esto que está aquí, ¿verdad? De este perfil se tomaron 8 criterios que ustedes pueden incrementar esos criterios o determinar de acuerdo a su, digamos, a su modo de operación, tamaño o complejidad de las operaciones, diseñarlo de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, este cliente tiene 8 y me dice, este cliente es de nivel alto. Hay que aplicarle una debida diligencia intensificada. Esto tiene que estar antes de empezar la relación. Entonces, ¿cuáles fueron los parámetros escogidos? Este es un formato de ejemplo, ustedes lo pueden diseñar, también se los vamos a enviar. La tabla 1 me dice qué tipo de persona es. Como es persona natural, efectivamente es natural. Y para mí, la persona natural tiene un riesgo medio. Y la persona jurídica un riesgo alto, ¿verdad? Entonces, 50 riesgo medio, 100 riesgo alto, 25 riesgo bajo. Pudo haber hecho o se puede haber con una combinación que diga 1, 2, 3 también. Eso va a depender del evaluador. Pero aquí le damos una herramienta para que la pueda ajustar. En esta parte de aquí tenemos la tabla 2 que dice, esta es la categoría, ¿verdad? En la categoría está lo que encontramos en esta tablita. Como les digo, ustedes pueden cambiar esta categoría y poner de acuerdo a la naturaleza y a la categoría que ustedes han identificado. Posiblemente no existe el empleado o el estudiante, el ama de casa, ¿no? Pero tengo un negocio propio, estoy atendiendo personas que tienen negocio propio o jubilados, ¿verdad? Va a depender, como les digo, de la naturaleza. Entonces, con ese enfoque se hizo, ¿verdad? Aquí puedo poner propietario o un jubilado. Él automáticamente va a generar, ¿verdad? Una asignación. Yo pongo un propietario que es de alto riesgo, evidentemente por el nivel de transaccionalidad. Luego, todas las actividades económicas a las que yo voy a atender como CPA y que voy a hacer, por ejemplo, una certificación de estado financiero, o también voy a hacer llevarle contabilidad. Aquí hay todas las actividades económicas. Esto fue hecho en parte con información que hemos tomado de fuente pública
y que nos sirve para determinar. Por ejemplo, yo considero que la agricultura y la ganadería es de alto riesgo en materia de lavado de activos, por eso le puse el parámetro de 100. Las actividades financieras jurídicas también. El transporte es de alto riesgo. El comercio y servicio de riesgo medio. La industria manufacturera de riesgo medio. Si atiende una empresa del Estado, pues incluso hasta por la norma de la superintendencia lo tiene calificado como de bajo riesgo, ¿verdad? Construcción de bajo riesgo. Profesionales, ¿verdad?, independientes de bajo riesgo. Actividades del hogar de bajo riesgo de asalariado. Pero aquí podemos decir, bueno, esta persona se dedica al transporte, ¿verdad? Y ya tenemos una asignación de alto riesgo. La nacionalidad, otro aspecto importante que está en la tablita, nacional o extranjero, ¿verdad? Si es nacional, le doy un nivel de riesgo medio. Si es extranjero, alto, ¿verdad? La condición PEP, si es PEP, automáticamente es de alto riesgo. Pero supongamos que no es una persona expuesta a política ni tampoco es familiar de una persona expuesta a política ni es socio. Entonces decimos es de riesgo medio. Y si es un cliente frecuente, aquí tenemos 3 ENAS. Si es frecuente, ¿verdad?, es de riesgo medio. Si no es frecuente, ¿verdad?, si digamos no es recomendado prácticamente, ¿verdad?, yo digo este cliente es de riesgo alto, vino solo aquí. ¿Mm? Y si es recomendado, es de bajo riesgo. Cualquiera de las tres puede decir, sí, le vamos a decir que es un cliente que yo lo atiendo con frecuencia. Y luego tenemos la zona geográfica, ¿verdad? En este caso, me tomé la que tiene enlistada la UAF, ¿verdad?, como zonas geográficas de alto riesgo. Sin embargo, algunas cambian. Por ejemplo, en el caso de las listas que tiene la Policía Nacional, Madrid y Río San Juan no están consideradas dentro de bajo riesgo, sino de alto riesgo. Pero tomamos la de la UAF, pues. Entonces, supongamos que este cliente que voy a atender es de Managua, automáticamente me genera un alto riesgo. Y el valor de la transacción con la que voy a hacer con mi cliente es un contrato entre $1,500 a $4,000. Lo pone como de bajo riesgo, ¿verdad? Pero también puedo tener un contratito entre $4,000 y $10,000. Ahí es de riesgo medio. Entonces, todos esos factores son los factores que se van asociando, ¿verdad?, para establecer la debida diligencia. Pero también hay una tabla opcional, colegas, aquí, que se las dejé por los servicios ofrecidos, ¿verdad? Una tabla bastante grandecita, que solo voy a dar ejemplo. Por ejemplo, si hago servicios de auditoría y aseguramiento, eso es de alto riesgo, ¿verdad? Ahora, no está dentro del perfil, puedo agregar los servicios ofrecidos. También la teneduría de libros y la preparación de cuentas anuales periódicas de riesgo medio. Trabajos de cumplimiento tributario y asesoramiento y preparación de obligaciones tributarias son de alto riesgo y que también están implementadas o determinadas en la parte de, ¿cómo se llama?, de los trabajos que hacen los colegas. Servicios fiduciarios y corporativos de alto riesgo. Auditoría interna y consultoría en materia de gestión de riesgo y control interno, alto riesgo. Servicios regulatorios o de cumplimiento, donde cabe la asesoría, pues de riesgo medio. Servicios relacionados con liquidaciones, quiebra, ¿verdad? Eh, Insolvencia de alto riesgo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esta tabla no está, ¿verdad?, solo estas que están aquí, pero bien la pueden agregar para tener una debida diligencia completa. Entonces, paso 1, identificación. Paso 2, verificación. Paso 3, aplicación de la debida diligencia. Y a partir de aquí me dice, este colega tiene un nivel o el nivel de riesgo estimado con todos estos factores que están aquí de alto. Entonces hay que hacerle una debida diligencia intensificada. Si ustedes se fijan aquí, el valor de esto dio la sumatoria de 600 puntos. Dentro de mis criterios, ¿verdad?, para mí, si este dato está entre 100 y 300, digamos, estamos hablando de un riesgo bajo. Si este dato está entre 300 y 500, de riesgo medio. Y si está más de 800, es de riesgo alto, ¿verdad? En este caso está encima de los 500 y evidentemente por eso se determina.
como riesgo alto. Sin embargo, esta tablita que está aquí, ustedes pueden mejorarla, sumarle información o cambiar algunos niveles de riesgo, que esto ha sido de acuerdo a las informaciones públicas que hemos tenido, y asignar una debida diligencia, ¿verdad? Si este caso, por ejemplo, es una persona natural, es un jubilado, por ejemplo, ¿no? Tiene un nivel de riesgo de las actividades bajo, ¿verdad? Es nacional, ¿no? No es PEP, es un cliente recomendado, ¿verdad? Y está, por ejemplo, ¿verdad? En una ciudad como Granada, que es de riesgo medio, y hago una asignación del trabajo. Entonces me da 325 que me dice el nivel de riesgo de este cliente es medio. Yo le tengo que hacer una debida diligencia estándar. Recuerden que los tres niveles son estándar, intensificada y simplificada, ¿verdad? Entonces este formato se lo vamos a mandar, pero también la otra parte es la que corresponde en el tema de la búsqueda. Solo para ir concluyendo la parte mía. Entonces, ven aquí que decimos debida diligencia simplificada. ¿De dónde salen las medidas de debida diligencia? Pues del nivel de riesgo que ustedes establecieron en el formato. En las estándar corresponde al nivel de riesgo del cliente medio y la identificada a los de alto riesgo. Nos vamos a centrar en las medidas para aplicarse en la debida diligencia intensificada o reforzada. Una de ellas es identificar y verificar reforzadamente el cliente. ¿Qué significa eso? Obtener información adicional sobre la identidad del cliente y los beneficiarios finales, ¿verdad? Verificar la información proporcionada utilizando fuentes independientes y confiables. Requerir documentación adicional como registros comerciales y también en algunos casos estados financieros auditados o pueden ser que no sean auditados, pero estados financieros o declaración de impuestos. Documentos de constitución y estructura accionaria, ¿verdad? Debida diligencia con un enfoque ya basado en riesgos, pero con una estructura. Recuerden que la que hicimos ahorita es el formato para personas naturales. Hay que hacer un formato, lo vamos a presentar también para personas jurídicas, ¿verdad? Donde va a llevar esto, los documentos de constitución, la estructura accionaria, y sobre esto también va a haber asignación de riesgo. Y las referencias bancarias o comerciales, ¿verdad? Esto para debidas diligencias intensificadas. ¿Qué más? La evaluación de riesgo del cliente. De acuerdo a la calificación del riesgo, supongamos que en este caso es un riesgo alto, tengo que evaluar su actividad económica, su ubicación geográfica y aplicar controles más estrictos a nuestros clientes de alto riesgo, con un monitoreo más frecuente y con la aprobación, en el caso de estas firmas, de las firmas, de niveles jerárquicos superiores, ¿verdad? También debe de haber mayor justificación, exigir explicaciones detalladas sobre las operaciones inusuales, eh, documentar cualquier decisión tomada en relación o con relación comercial al cliente y asegurar registros detallados de interacciones y transacciones sospechosas. Evaluación de la relación con personas expuestas políticamente. Aprobación primero de niveles superiores en el caso que la persona no sea contador independiente. Y la revisión periódica de la relación comercial. También los reportes de actividad sospechosa ante autoridades competentes. Y luego, en el caso pues de la debida diligencia y sobre todo el énfasis con la debida diligencia intensificada, el uso de listas y herramientas de monitoreo, consultar bases de datos de sanciones internacionales, listas negras, listas de personas o entidades vinculadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Y utilizar herramientas tecnológicas para detectar alertas o transacciones de clientes. En este tema es que hemos tenido un poco, ¿verdad? Es decir, estamos un poco en el perfil bajo, porque nadie da, por lo menos las listas que da, digamos, el regulador son listas de terroristas que vienen en nombres cifrados que no se comprenden. Pero una lista de seguimiento interno
A veces es difícil. Y aunque algunos colegas han podido hacerlo a través de la búsqueda manual en la web, lo importante sería integrar esto con una herramienta automatizada. Y es por eso que aquí, entonces, la siguiente parte corresponde al licenciado Ervin, que nos explique cómo es su herramienta, ¿verdad? Después vamos a ver las preguntas y las inquietudes. Voy a dejar de presentar para que el colega Ervin Buenos logre. días. Buenos días. Primero para confirmar si me escuchan, Sócrates. Sí, yo te escucho, Ervin. Escucho. Ok, voy a ir a la presentación también para que me ayude verificando si se ve. Sí, ¿Se mira? sí, Ok, perfecto. Bueno, al inicio entonces. ¿Me confirmás si se mira, por favor? Yo no tengo retorno. sí, se escucha, Ervin. Ok, ok, muchas gracias, Sócrates, por la invitación a esta plática tan importante para quienes tenemos el oficio de oficiales de cumplimiento y en un tema que es importante, pues una de las principales debilidades que tienen o que tenemos como gremio precisamente es la obtención de información y el manejo de información que sea, digamos, fidedigna y que además se incorpore de forma correcta a nuestros procesos de negocio. Yo estoy muy, pero muy claro de que el día de hoy, en un alto porcentaje de la audiencia son colegas que son contadores públicos y que tienen firmas o hacen trabajos por cuenta propia, pero también estoy claro de que hay algunos colegas que participan como colaboradores en instituciones reguladas. Es por eso que la plática no necesariamente obedece a la solución que a través de las listas de referencia se le da a un sector específico, sino no enfocarnos en aquellos temas que sobre las listas no se hablan de forma común. Entonces, es sobre esa la plática del día de hoy. Y contarles un poco, ¿verdad? Contarles un poco la experiencia de nosotros como proveedores de servicio en cuanto a la implementación de la herramienta. No necesariamente, Sócrates, es a mostrar la herramienta porque sería, creo, un poco invasivo ocupar este medio como medio de mercadotecnia, sino contarles a ustedes cómo es que nosotros arrancamos el proceso, ¿verdad? Y cuáles fueron esas preguntas, las consideraciones que nos debemos de hacer a la hora de nosotros crear listas o de adquirir una herramienta que tenga listas de referencia. Nosotros en nuestra plataforma mensualmente hacemos alrededor de 10.000 búsquedas, 10.000 consultas y andamos porque la herramienta no solamente es una herramienta que administra listas de riesgo o listas de referencia, sino que además posibilita la evaluación de clientes, eh, evaluación a proveedores, a empleados, etcétera, ¿verdad? Y andamos alrededor por las 10.000 búsquedas al mes y 9.000 evaluaciones también en el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, comentarles un poco durante esta presentación cuál es nuestra experiencia, cuáles fueron las preguntas, qué es lo que deberíamos nosotros de tener o de considerar a la hora de administrar una base de datos que nosotros utilicemos como lista de referencia. Como bien mencionaba Sócrates, eh, las listas de referencia son una parte integral de el proceso de evaluación o prevención del lado de activos. Y, y una de las actividades, la consulta, las listas de estas listas es precisamente una de las primeras etapas que se debe de realizar a la hora que nosotros entramos en contacto con un cliente, ¿verdad? O con cualquier otra persona, natural o jurídica, que nosotros vayamos a establecer un vínculo contractual. Recordemos que la prevención del lado de activo está orientada precisamente a que nosotros tengamos relaciones sanas. Y es por eso que antes de dar los siguientes pasos, lo principal es tener o hacer consultas de referencia para cortar de raíz cualquier relación que nos pudiera nosotros perjudicar
en nuestra actividad económica, nuestro ejercicio como contadores públicos o nuestro ejercicio dentro de una empresa. Por eso es que las listas de referencia son parte integral de este proceso y son de las primeras etapas que se quema durante el proceso de due diligencia. No es la segunda etapa, no es la tercera etapa, ¿verdad? Sino que es de las primeras etapas, puesto que se corta una relación insana. Para quienes trabajan en el segmento crediticio, lo primero que nosotros hacemos en las entidades financieras es verificar una lista que nos ofrecen las centrales de riesgo y ahí nosotros determinamos si el cliente no tiene ninguna deuda, no tiene ningún compromiso de pago atrasado y tomamos la decisión de continuar o hacer más profundo el otorgamiento de crédito o el análisis de la solicitud de crédito. No lo dejamos al final, ¿verdad? No lo dejamos para cuando vaya a comité, en ese momento que se haga la revisión de las listas, sino que es un proceso que se hace de forma inicial y después es la evaluación de crédito. Entonces, igual es con el tema de las listas. Primero el análisis de referencia o de listas y luego vamos a hacer la evaluación que Sócrates bien mencionaba como una herramienta para establecer los niveles de riesgo que nos indica a su vez cuáles son los niveles de diligencia que vamos nosotros a aplicar a ese cliente. Ok. Ahora, cuando vamos nosotros a hacer listas, muchachos, jóvenes y colegas, lo primero que tenemos que pensar es en la ética de los datos, ¿verdad? Esto quiere decir que debemos de estar atentos a ese conjunto de principios y normas que nos guían para el manejo de esta información, ¿de acuerdo? De forma que nosotros podamos estar claros que necesitamos obtener datos de forma de lugares seguros, estar claro de que el uso de la información debe ser con mucha transparencia, ¿verdad? Y también tener mucho, digamos, cuidado cuando nosotros encontremos algunas coincidencias precisamente para no lacerar, ¿verdad? No lacerar la relación que nosotros podamos tener con nuestros clientes. Recuerden que inclusive el estar en una lista de referencia, a pesar que una bandera de alerta, pero no siempre te excluye el proceso y no me juzguen por lo que estoy comentando, ya se lo voy a aclarar un poquito más adelante. Entonces, si es posible que nosotros, o no es posible administrar estas bases de datos si primero no estamos de acuerdo con que debemos de manejar esta información de forma ética, no es para destruir a nadie, no es para culpar a nadie, sino es para protegernos primero nosotros. Ahora, la importancia de la ética en la generación de datos, primero porque es un derecho humano, ¿verdad? El que nosotros le demos un buen uso a los datos que se encuentran públicamente, ¿verdad? Y que nosotros podamos de fuentes públicas agregar a nuestras bases de datos para simplificar la búsqueda. Ahora, el que nosotros tengamos herramientas o listas de referencia o herramientas que faciliten hacer búsquedas, eso nos hace que nosotros generemos confianza también a nuestros clientes. Porque, por ejemplo, si ustedes se asocian o hacen servicios profesionales a una empresa y dentro de ese proceso de inicio de relación, ustedes muestran todas las etapas de identificación del cliente, incluyendo hacer consulta, eso genera confianza en la otra parte de que ustedes son empresas o profesionales fiables que ejercen de manera profesional cada uno sus labores. Eso genera una confianza para quienes se vinculan con nosotros. Por otro lado, es evidente que nos, eh, reduce la posibilidad de que ocurran distintos tipos de eventos de riesgo, como el riesgo que nos atañe el día de hoy, que es lavado de dinero, pero también el tema reputacional, ¿verdad? El manejar nosotros herramientas de este tipo, eh, y ya van a ver un poquito más adelante, nos permite también alejarnos de los riesgos reputacionales, operativos y legales que se vinculan siempre a la vinculación con personas que han estado, digamos, que han sido señaladas por participar en actos delictivos o en algún tipo de operación que nosotros o con la cual nosotros no tenemos como política relacionarnos. Ahora, el tener también estas listas y manejarlas de forma ética nos ayuda también a generar un tema de equidad. Es decir, a que juzguemos a todos nuestros clientes o con las personas que nos vinculamos de la misma manera y no establecer sesgos
que vayan coartando las relaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Con nuestros clientes. Muy bien. Antes de continuar, sí me gustaría recapitular un poco de lo que ya comentaba Sócrates sobre qué cosas son las listas de referencia, ¿verdad? Porque muchas veces manejamos como listas negras o listas de referencia a estructuras de datos muy específicas para ciertos tipos de información que se encuentra o que nosotros quisiéramos administrar. Entonces, la lista de referencia es la compilación que dentro de la actividad económica nosotros vamos recogiendo para crear una base de datos que nos permite identificar de mejor manera a esas personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Inclusive, en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay distintos tipos de listas de referencia que son necesarias para el ejercicio de nuestros negocios. Ahora, estas listas pueden aplicarse en distintos contextos con diferentes propósitos como la seguridad, el control, de acceso para generar actividad comercial, un tema de tecnología, entre otros contextos que pueden estar vinculados. Por ejemplo, en el tema de la tecnología, ya hay unas plataformas que nos dicen, y esto se lo comento para que ustedes si tienen gerencia de tecnología, les sugieran, ¿verdad? O si son jefes de auditoría en empresas que tienen unidades de tecnología, les sugieran visitar o buscar páginas web en donde se publican eh, programas, digamos, programas, aplicaciones, páginas web, etcétera, que pertenecen a delincuentes y que podrían invitarnos a nosotros a hacer uso de esas herramientas y a través de la utilización de esas herramientas que aparentemente nos traerían un beneficio, posiblemente sería un mecanismo a través del cual ellos comenzarían a, a utilizar nuestros datos o a llevarnos a la infuncionalidad de nuestros sistemas de información. Entonces, las listas no solamente es para un tema específico, sino también son listas que nos sirven a nosotros para generar referencias sobre el entorno, sobre el medio ambiente en el cual nosotros nos vinculamos, ¿verdad? Sin embargo, quiero ser honesto con ustedes, nosotros desde nuestra perspectiva de evaluadores de riesgo, prevención del lado de activos, siempre le damos una connotación vinculada a las personas que han cometido actos ilícitos o están vinculadas a los delitos precedentes o el delito de lavado de activos. Ahora, ya eso que le expliqué anteriormente fueron las consideraciones generales que nosotros como empresa hicimos, ¿verdad? Las reflexiones sobre las cuales tuvimos que caminar para lograr hacernos las siguientes preguntas. Es decir, primero nosotros nos preguntamos cómo era el manejo de datos, cómo deberíamos de manejarlo, una política ética para el manejo de la información que íbamos a tener en nuestras bases de datos y después llegar ya a la parte medular que era la información o los mecanismos que íbamos a utilizar para hacer operativo esas listas de riesgo. Ahora, lo primero que nosotros hacemos es, de forma general, identificar las fuentes de información, ¿verdad? Yo voy a leer rápido el listado, después voy a profundizar cada una de ellas. Lo primero es tratar de identificar cuáles son esas fuentes de información y las características que estas fuentes de información tienen para que sean precisamente donde nosotros obtengamos datos que van a ser ingresados a nuestras bases de datos, listas de referencia. Luego identificar cuál es la información que nosotros vamos a obtener de esos listados que se encuentran de forma pública, ¿verdad? Luego, a través de una política que precisamente debería estar plasmada en los manuales de PLA, una política con su procedimiento que indique la periodicidad con que van a ser actualizadas estas listas. Luego la parte más complicada y la parte que genera estrés, y eso es lo que nosotros creo que nos lleva al éxito como empresa, es que es el costo de la plataforma tecnológica para su administración. Eso es importante que se tome en cuenta. Luego, ¿cuáles van a ser los parámetros de búsqueda? Es decir, ya tenemos la lista y qué es lo que vamos a buscar con cada consulta que hagan usuarios de la plataforma. Luego, al final, ustedes que son auditores saben de que yo tengo que presentarles una evidencia de que hice una consulta, una lista de referencia, entonces yo tengo que después diseñar cuáles son esos formatos de salida para que los auditores
para que el ente regulador y para que nosotros internamente en la evaluación de procesos podamos definir si hay alguna brecha entre la política y la ejecución de procesos. Es decir, ese consumible es la evidencia de que se hizo la verificación de campo y los resultados de la evaluación. Es el consumible para todos los supervisores que evidencia cada una de las etapas del proceso. Luego determinar, jóvenes, cuáles son los niveles de acceso que se van a tener las bases de datos, el nivel de acceso a nivel de actualización o el nivel de acceso a nivel de consulta, quién va a hacer esas consultas dentro de la empresa y a quién se le cargan esas responsabilidades, a quién se le asignan el MOF cuando hay una obligación normativa de tener manuales de organización y funciones, a quién se le asignan esa responsabilidad y cuáles son las atribuciones de sigilo que se le dan a esas personas, ¿verdad? Y luego al final, lo más importante es que ver a cuáles procesos nosotros les vamos a dar soporte a través de nuestra lista de riesgos. Eh, Esos son los temas generales, pero ahora como les digo, ya esos temas, todas esas preguntas nosotros como empresa no las hicimos, ¿verdad? Y después llegamos ya digamos, al tronco de la resolución de todas esas preguntas. Vienen nuevas preguntas, ¿verdad? Entonces, cuando yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, cuál es la información útil que yo voy a administrar en mi base de datos, ¿verdad? Nosotros en nuestra plataforma registramos los nombres de todas las personas, ¿verdad? Nombre completo de todas las personas, registramos la cédula. Muchas personas manejan alias o manejan segundos nombres en las publicaciones de la policía, inclusive en algunos oficios judiciales aparecen los alias de las personas que se han visto vinculadas a alguna actividad ilícita. Nosotros agregamos la ubicación, el departamento, el municipio en donde se cometió el delito, donde originario la persona en caso de tener la información. Si no, utilizamos un genérico, ¿verdad? Agarraron a un hondureño, digamos. Entonces, esta es una persona que no necesariamente es un nacional y que no tiene residencia en un municipio específico, departamento específico. Entonces, le agregamos la palabra Nicaragua o le ponemos el país de procedencia. Importante, nosotros además de eso, que son la otra, dentro de la estructura de datos, la parte importante que es la referencia, perdón, el origen de la información. Yo tengo que, dentro de mi base de datos, tengo que dejar escrito cuál es mi fuente de información, cuál es el origen de la información, si es la policía, si es la Corte Suprema de Justicia, si es un periódico, si es una publicación digital, si es la Interpol, si es la OFAC, si es la ONU, etc. Yo tengo que dejar descrito cuál es el origen de la información. Luego dejar dentro de la misma base de datos para cada registro una pequeña reseña. Y en esa pequeña reseña nosotros escribimos el delito al cual se le imputa a la persona que aparece publicada, ¿verdad? O si ya se juzgó, entonces el delito por el cual se le da pena cautelar o ¿cómo se llama? Pena de prisión. Y nosotros decimos ahí, bueno, mira, esta persona fue presa por narcotráfico, fue presa por daños a la propiedad privada, o fue presa por lesiones o por accidentes de tránsito, etcétera. Y lo último que nosotros agregamos a nuestra base de datos es una referencia. ¿Qué significa eso de referencia? Es que nosotros, los primeros cuestionamientos que nos hicimos en la parte de la ética es que yo no le puedo mostrar a mi usuario, a mi cliente, yo no puedo inventarle una información. Y la forma en cómo mi usuario o yo doy fe de que esa información es fidedigna es que cuando vos hagas consulta y te aparezca una coincidencia, vos puedas acceder a esa página web donde se publique esa información. ¿De acuerdo? Entonces, él encuentra una fuente, encuentra una pequeña reseña y además encuentra o almacenamos una referencia digital donde él puede revisar esa información de la persona que está siendo implicada. Ahora, siempre nos preguntan sobre las características de las fuentes de información y eso es muy importante. Algo que yo menciono es que a mí no me gusta llamarle mucho como listas de listas negras. A mí me gusta más llamarle bases de datos o listas de referencia, porque al final, eh, para hacer negocios, muchachos, es muy, pero muy sesgada la visión de que solo vamos a incluir en estas listas a personas que han tenido implicaciones con delitos precedentes o con el delito de lavado de dinero. Sería una visión muy corta
de la posibilidad que tenemos a través de estas listas de referencia. ¿Por qué? Porque en estas listas de referencia, inclusive yo puedo poner, como les digo, personas, es decir, si a mí me llevaron preso por lesiones, ¿verdad? O por dañar la propiedad privada, o de repente conducir ebrio, yo atropellé a dos personas y es un arreglo y por eso me dejaron libre. Es decir, son elementos que yo los puedo ir incluyendo en mi lista porque me va a servir de referencia en caso que esa persona me llegue a solicitar un servicio. A mí, saber quién es esa persona. En el caso de los contadores, como yo no puedo hacer, Sócrates, debida diligencia a través de la visita in situ, ¿verdad? Las listas de referencia me dan una idea de cómo es el comportamiento fuera de o en la comunidad. Entonces, nosotros siempre estamos tratando de obtener información que sea auténtica, que sea exacta, que sea relevante, es decir, que sea importante para el ejercicio de mi negocio o información que para mí es importante conocer de la persona con la cual me voy a vincular, que tenga accesibilidad, es decir, que yo después pueda regresar a esa página y la pueda volver a encontrar. Nosotros, por ejemplo, cuando iniciamos, habían periódicos que todavía tenían publicaciones. Hoy por hoy los periódicos digitales han ido poco a poco eliminando esas publicaciones y para eso se nos ha vuelto un problema tratar de refrescar nuevamente esas publicaciones. Pero estamos lográndolo con otro mecanismo que más adelante lo voy a comentar. Ahora, nosotros debemos de buscar fuentes que sean imparciales. Hay unas fuentes que tienen algunos sesgos políticos, ¿verdad? Lastimosamente la sociedad, nosotros es una sociedad que tiene mm, mucho, digamos, hay una tensión siempre en el ambiente, entonces no podemos nosotros estar pendientes de esas unas políticas, aunque un PEPS no tiene nada que ver con eso. Un PEPS, una persona expuesta políticamente, es PEPS porque ejerce un cargo público, ¿verdad? Pero de repente hay publicaciones sobre personas, etcétera, en las redes sociales que nosotros no hacemos caso de ellas porque son evidentemente publicaciones que no tienen una base de imparcialidad. Y lo otro que tratamos de incluir o verificar en nuestras fuentes de información que sean válidas, información que sea válida, que tenga vinculancia con nuestro negocio y que nos vaya a prevenir a nosotros establecer vínculos con personas con las cuales no nos gustaría tener relaciones de forma natural. Ahora, yo comentaba sobre la periodicidad, muchachos, y esto es importante que quede establecido en el manual, la periodicidad con que lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, ¿verdad? Si hay medios de verificación para verificar digamos, eh, que la estructura de datos se cumpla, que toda la información vaya, todos esos procesos y esas etapas para lograr que la información que se suba a la base de datos sea fiable, esté completa, tiene que quemarse este proceso. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, hoy por hoy estamos en 51.000 registros. Es decir, hemos ingresado o tenemos registros de 51.000 personas y ya tenemos, ahorita está precisamente en este proceso de revisión un lote interesante que nos va a llevar casi a los 52.500 registros de personas que han tenido una vinculación con alguna actividad ilícita. Pero además, figúrense que tenemos, de repente, la Corte Suprema de Justicia emite alguna nota de amonestación, algún abogado, ¿verdad? Nosotros esa información, como es información pública que está en una fuente de datos veraz, nosotros la recogemos, porque si ustedes, por ejemplo, trabajan con una empresa jurídica, o una empresa pequeña jurídica que es una sociedad, y cuando piden algún documento de la Constitución, no sé si sea un proceso correcto esto, pero si de repente se encuentran con un documento legal de Constitución y te das cuenta que ahí aparecen los nombres de los abogados, vos lo buscas en tu lista de referencia, me decís, puchica, este abogado lo suspendió la corte por malos manejos de su protocolo. Entonces uno tiene más cuidado, te levanta una señal de alerta, te da una pauta para que vos tengas cuidado al vincularte con esa persona, pero por eso es necesario que nosotros tengamos fuentes de información diversa y también incluyamos diversas personas que han estado vinculadas. Inclusive, en estas listas que nosotros tenemos, jóvenes, tenemos metido a casi 120 influencers nicaragüenses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos tenés una empresa de crédito y le das un crédito a este influencer y le llegas a cobrar,
ese influencer te podría publicar en su página, ¿verdad? Y te crea una avalancha de desprestigio, ¿verdad? Hacia tu empresa. Entonces, hasta influencers nosotros hemos metido en esta lista de referencia. La UAF o el GAFI ya tiene una observación sobre estos tipos de personajes que caben perfectamente en la otra clasificación, que son las personas notoriamente públicas. Son personas que nosotros también hemos incluido en nuestras bases de datos, eh, pasando por los PEPs, ¿verdad? De todo tipo de naturaleza, magistrados, miembros de la Corte Suprema de Justicia, los jueces, secretarios de los juzgados, es decir, todas estas personas que son personas expuestas políticamente o personas notoriamente públicas, también hemos incluido en esas bases de datos. Ojo, por eso es la ética del manejo de la información, porque el que vos seas un empleado de un juzgado no necesariamente quiere decir que vos tengas un mayor nivel de riesgo, ¿verdad? Pero sí es algo sobre el cual uno tiene siempre que llamarnos la atención porque seguramente el 99.9% de todos los funcionarios que están vinculados al poder eh, eh, judicial son personas correctas, pero de vez en cuando podría aparecer una persona que tenga algunos actos que no necesariamente sean comulgue con los valores que nosotros tenemos como empresa. En el tema de la tecnología de administración. Y esto es lo que nosotros, colegas, es la principal dificultad que tienen las instituciones, que es el tema del coste de la tecnología de administración de las bases de datos. Porque sí es cierto que la tecnología es de alto costo. Y sí es cierto que a pesar que puede administrar una base de datos en Excel, y que puedas hacer macro, puedes hacer una serie de cosas que te ayuden a la gestión, nunca va a ser tan robusto como tener un algoritmo que te haga, por ejemplo, búsquedas en Google. Nosotros ya tenemos un nivel de fortaleza en nuestro algoritmo que hace análisis sobre todos los parámetros que nosotros ingresamos para hacer la búsqueda. Hace algo que ya se está haciendo en otros países, que son análisis fonético, es decir, los nombres que se parecen a otros nombres, entonces él te lo analiza también y te da resultados que te podrían generar alguna coincidencia. Además de eso, nosotros hemos implementado un algoritmo de inteligencia artificial que lo adquirimos a través de un convenio que tenemos con la empresa Google. Nosotros tenemos un algoritmo que tiene un costo con Google a través del cual hace búsquedas, no solamente, es decir, hacemos búsquedas internas en nuestra base de datos, pero la última etapa de esa búsqueda es salir fuera de nuestra base de datos y hacer una consulta a Google y traer noticias sobre esta persona. Quiere decir de que si en los últimos 5 minutos yo actualicé mi base de datos ayer en la noche y en la mañana la policía publicó algo, posiblemente mi base de datos no va a estar, pero con herramienta de Google me va a ir a buscar publicaciones nuevas, ¿verdad? O publicaciones viejas de esas personas perdón, publicaciones que se hayan hecho sobre esa persona, ya tanto hace 5 años o ahorita en la actualidad. Entonces, eso, muchachos, es caro para la empresa y nosotros lo sabemos. Por eso es que el modelo de negocio que nosotros hemos implementado es hacer un modelo de negocio con unos fees bajos totalmente para que todo el mundo pueda utilizarlo, ¿verdad? Pues son unos costos, pero sumamente alejados de lo que te podrían cobrar otras empresas que no son nacionales primero, ¿verdad? Y que te ofrecen bases de datos internacionales, pero recordemos que ahora solo que tenemos con este vínculo que tenemos con los amigos chinos, es que tenemos como esa necesidad preponderante de hacer ese tipo de búsqueda. Entonces, si es caro, ojo, si es caro la implementación a través de herramienta tecnológica, pero aquí en Nicaragua ya tenemos una empresa que ofrece a precios nicaragüenses, ¿verdad? A precios accesibles la herramienta para que esté a disposición de las instituciones. Y aquí ya voy terminando, Sócrates, yo sé que nos pasamos de la hora que teníamos prevista. Solamente comentarle cuáles deberían de ser los parámetros de búsqueda que ustedes deberían de tener en sus listas de riesgo, ¿no? Nosotros ya las implementamos, pero en el caso que tengan equipos de tecnología o desarrollo dentro de su empresa, podrían solicitar que hagan al menos estas búsquedas. Primero que busque coincidencia entre el primer nombre y el primer apellido, luego que busque coincidencia entre el primer nombre, primer y segundo apellido, luego que busque el segundo nombre y primer apellido, luego que haga búsquedas, es decir, que vaya buscando todos los elementos y coincidencias por arriba y por abajo, ¿verdad?
con los nombres, bajo en todas las condiciones, bajo el contexto de todas las combinaciones que puedan existir. Luego que haga búsqueda de la identificación. Y aquí, ojo, aquí nos ha pasado algo. Nos hemos encontrado con gente que tiene un número de identificación, pero que el nombre no le coincide. Entonces, eso ha llamado a la alerta a las empresas porque son evidentemente identificaciones falsas que mandan escaneadas, ¿verdad? Y que le suman el número de identificación para que cuando son filtrados a través de las listas no aparezca referencia sobre ellos. Entonces ellos hacen unos trucos ahí para con las identificaciones. Luego que te diga, bueno, fíjate que no coincide la identificación, pero coinciden los nombres y los apellidos. Y después que te diga, ah, bueno, fíjate que coincide toda la identificación y todos los nombres y los apellidos. Y la última evaluación que hacemos es que coincidan únicamente los dos nombres. Y voy a explicar esto rápido porque mencioné las condiciones. Miren, ¿cuál es el tema? El tema es que si llega un hermano de una persona que ha estado circulada por Interpol, pongo un caso que a mí me pasó, un hermano y una persona que ha estado buscada por Interpol, llegó a solicitarnos un crédito, nosotros hicimos el filtro y nos aparecieron que no coincidían los nombres, pero sí coincidía los dos apellidos, coincidía la ubicación donde se cometió el delito y donde era originaria la persona que era buscada por Interpol. Nosotros preguntamos sobre la actividad económica, etcétera, 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 y generamos, digamos, un reporte de operación inusual para que lo analizara el comité. El comité después, cuando comenzamos a indicarle cosas, etcétera, ordenó que se hiciera una visita de campo in situ. Y la persona que hizo la visita de campo, le dijimos que fuera a levantar las personas que convivían con él, la familia, el número de personas, etcétera. Resultó que ahí, para no hacer más largo el cuento, resultó que ahí estaba un hermano de esa persona y nosotros elaboramos un RO, ¿verdad? Pensando que nos lo iban a rechazar. Eh, ¿En qué resultó? ¿En qué resultó? De que una de las personas que estaba habitando en la vivienda, precisamente la persona que estaba siendo buscada por Interpol. Si el algoritmo no me hubiera hecho ese tipo de búsqueda y me hubiera hecho una búsqueda lineal, si no coinciden los nombres y los apellidos, que me diga que no hay coincidencia. No, la coincidencia debe ir más allá, ¿verdad? Porque inclusive te pueden escribir Carla con C y Carla con K y los apellidos coinciden o pueden ser primos, hermanos, padres, parientes, etcétera. Por eso nosotros agregamos la ubicación, porque si ya son los dos, los dos apellidos son iguales y los dos son de un municipio en específico, ojo, al menos eso me debería levantar una señal de alerta sobre la cual yo debería de hacer mi proceso de vida de diligencia, ¿verdad? Ahora, otros elementos, muchachos, es el tema de los consumibles, eso ya lo platiqué yo anteriormente, el tema de determinar el nivel de acceso a la información, quiénes van a tener los niveles de acceso para esa información, porque es una información muy delicada, no es una información que debe estar totalmente oculta, pero sí deben ser personas específicas que tengan acceso a esa información. Lo otro es identificar cuáles son los procesos a los cuales les doy soporte, porque no solo le doy soporte a los procesos de negocio, como bien decía Sócrates, sino que también estos listados me ayudan para identificar a mis proveedores en caso que yo pertenezca a una empresa, a los proveedores con los cuales se vincula mi institución, a los empleados que llegan a trabajar en esa institución. Entonces lo debería tener administración y lo debería tener también recursos humanos y lo debería tener el área de negocio para ver con quién se vincula a través del negocio mi empresa. Entonces es una base de datos que debe estar en manos, debe estar distribuida, pero sí con acceso limitado a cierta información y para ciertos momentos. Ahora, desde el punto de vista de negocio, muchachos, yo siempre hago el hincapié de que eh, para nosotros, el tener listas de referencia no es solamente aquella alegría que nosotros siempre mencionamos de que es que le estamos haciendo el trabajo a la UAF, porque somos policías. Los entiendo. En algún momento yo me he sentido igual, pero al final siempre reflexiono, hombre, tener una lista de referencia a lo que me ayuda a mí es a garantizar que mi actividad económica, mi negocio, hagan relaciones o establezcan relaciones de negocio que sean siempre seguras. ¿De acuerdo? Entonces, las listas de referencia no son un impedimento para hacer negocio, al contrario, son una herramienta para que nosotros tengamos la posibilidad de hacer negocio seguro, y más en el caso de ustedes contadores que no tienen la posibilidad como para hacer una debida diligencia a nivel de campo, pues, es decir, que van a ir a visitar una comunidad para hacer, como en el tema de crédito, que se hacen visitas in situ, se prepara información y reportes sobre esa visita, no tienen esa capacidad
Entonces, lo más interesante es tener una pequeña base de datos o tener un servicio que les facilite tener acceso sobre esa información. ¿De acuerdo? Yo hasta aquí llego, muchachos y colegas, y sí quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Adelante. Bueno, vamos a solo a presentar en esta parte, licenciado, la parte de algunas preguntas que hay, ¿no? Ujú. Quiero verlas ahí, que no sé dónde. En el chat, Tran. Sí, está en el chat. Vamos a verle y después vamos a ver la parte del licenciado Néstor Galeano. En la parte de preguntas y respuestas hay bastante, profesor. Sí, aquí tengo 4. Déjate de compartir, licenciado. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver Espérame, No, aquí. déjame ahí ver. está compartiendo todavía. ¿Estás compartiendo? Sí. ¿Vas a compartir vos? Sí, para que veamos las preguntas, John. Espérame. Voy a entrar, sí, porque es que donde dice stop sharing, no miro donde dice detener. Ya la detuve yo. Ya lo tuviste. Ok, gracias. Adelante. Ok. Me avisan si lo están viendo. Aquí tenemos una pregunta del licenciado Enrique Jesús Pérez Ubilla. Maestro, ¿será que nos puede regalar el material? Sí, eso no hay ningún problema. En mi caso, yo ya lo puse en el chat, ¿verdad? En el chat pueden buscar la presentación. Sí. Sobre los correos de requerimiento de información, eso no aplica aquí todavía, ¿verdad? Sí, pero es bueno. Solo quiero hacer ahí una aclaración, Sí, John, si me permitís. Miren, esos requerimientos de información muchas veces crea alguna confusión, porque lo que te dice la UAF es, mira, busca en tu base de datos de cliente a esta persona. No es que lo busque en la lista de referencia. Y fíjate qué pasa. Yo tengo compañeros de que le llega una solicitud de información y se van a buscarlo en la lista de referencia y me llaman, Ervin, no aparece esta persona. Es que no es en la lista de referencia que buscar. La UAF te pregunta si dentro de tu base de datos de cliente aparece esa persona. Entonces no es en tu lista, en tu lista de referencia, sino que en tu lista de clientes que se hace la búsqueda. ¿Oyeron? Y eso siempre ya es una pregunta que en 2 o 3 ocasiones he tenido que responderla, ¿verdad? Porque muchas veces cometemos el error de ir a las listas nuestras. Y a la lista nuestra lo que yo voy es agregar esas nuevas personas que me mandó la UAF, ¿verdad? Las agrego y ahora voy a mi lista de clientes para ver si esos bandidos los tengo ahí o con algún producto o servicio. está bien. Solo voy a responderle al licenciado Oscar. Dice, sobre los correos Adelante. de requerimientos de información, es solo a los contadores independientes se envió, no a las firmas todavía. En el caso de Alejandro John, tal vez me ayudas ahí. Dice, hola, estimados señores, ¿qué pasa si al estar haciendo una auditoría o prestando cualquier servicio nos llega una noticia en redes sociales que la gerencia está vinculada con un proceso no ético? ¿Verdad? Cuando digo no ético, la noticia lo llama corrupción. Ok. ¿Cuál es el tratamiento ahí? ¿La contestas vos o yo? No, dale, te dejo cancha Ok. abierta ahí. Es muy buena la pregunta porque ahí vamos aparte de lo que yo comentaba anteriormente. Hay que ver primero la validez de la información, ¿verdad? No podemos nosotros guiarnos por una información. Muchas veces las redes sociales publican de todo. Sí, Entonces puede ser un bandido, un cliente que se peleó con la institución y comienza a despotricar en contra de ella, diciendo cualquier cantidad de cosas, pues únicamente para hacerle daño a la institución. Entonces ahí cabe, muchachos, lo que les decía, que es estar claro de cuáles son mis fuentes de información fidedignas. Entonces, si llega a través de las redes sociales, a menos que sea de una instancia pública, una instancia, digamos, reconocida como, ¿qué te digo? No sé, el problema de nosotros los contadores, yo no soy contador, no tengo el privilegio, pero por ejemplo atendemos a firmas internacionales y de repente puede aparecer una noticia en una publicación de México sobre que a esa empresa se le está investigando en el proceso. En este caso, muchachos, a nosotros no nos corresponde juzgarlo a esa persona. La operación, si se publica en otro país, debe rendir cuentas en el otro país. Nosotros como auditores es como cuando los doctores están haciendo una operación a tórax abierto. Tenemos toda la información de nuestros clientes para nosotros tener una idea clara
si esa persona está vinculada a operaciones ilícitas o etcétera. Imagínense que esa persona fue publicada en México y que de México esté viniendo flujo hacia Nicaragua. Eso podría llamarnos a nosotros una señal de alerta y nosotros generar un ROE, ¿verdad? Pero deberíamos de concluir con el proceso que estamos haciendo. Deberíamos Y de lo otro, concluirlo, no dejarlo, no retirarnos pues en ese lo momento. otro dice el licenciado Javier Torres. Y si es veraz la información, si es veraz, se certifica, lo primero que hay que es llenar un formato de reporte de operación inusual y enviarlo al colegio para que se tome una decisión. Ese es el punto, pues no puede quedar ahí, ¿verdad? Así es, no puede quedar ahí. Exactamente. Lo otro es las preguntas, a ver si las logro compartir aquí. Voy a usar, permitir. El licenciado Gerald Delgado decía, ¿cómo puede la implementación de procedimientos de debida diligencia y de un perfil de identificación sólido ayudar a un CPA a mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo y mantener la ética para el ejercicio de sus funciones? En este caso, pues tal como se ve en la presentación, el tema de la debida diligencia tiene un proceso normativo, ¿verdad? El ser robusto, el ser fortalecido por parte del CPA va a depender de la naturaleza y las características de la actividad y la forma en que éste es congruente con los factores de riesgo que él identifica, ¿verdad? Tal como lo vimos en el formato, pero igual con herramientas automatizadas, ¿no? Luego la segunda dice, ¿cuáles elementos claves pueden incluir en el perfil de identificación? Ya vimos, ¿verdad? ¿Qué elementos o factores son importantes desde mi punto de vista, desde la creación de los factores de riesgo para implementarlos en una tablita y que a mí me establezca, de acuerdo a una ponderación determinada, cuál es el nivel de riesgo establecido? ¿Y qué herramientas o métodos puedo utilizar para la autenticación de información? Bueno, aquí ya la presentó el licenciado de Castilla, Sí. ¿verdad? Hay herramientas Ahí, para... ahí lo más recomendable siempre nosotros, porque a ver, cuando estamos construyendo listas, ya tenemos nosotros un catálogo de 15 instituciones. En el caso de nosotros tenemos 15 instituciones en las cuales estamos verificando las publicaciones de forma constante. Eso sí es, insisto, importantísimo es reconocer a estas instituciones que generan información. Inclusive, muchachos, nosotros tenemos en nuestra lista, estamos ya viendo, por ejemplo, la forma, y miren qué interesante para ustedes en temas de negocio. Estamos viendo cómo incluir empresas que han quedado mal en ejecución de contratos con el Estado, por ejemplo, que han sido sancionadas, que se le han quitado las licitaciones, etcétera. Estamos viendo cómo construimos esa información, porque ustedes o nuestros usuarios, nuestros clientes, a la hora que se van a vincular con una empresa, chocho, fíjate que esta empresa le quedó mal, la multaron la vez pasada por incumplimiento, alguna obra, alguna cosa o ustedes asesoran a una empresa que necesite los servicios, tercerizar algún servicio, en la lista aparecen esos nombres de personas, etcétera, que me puede ver a tomar una mejor decisión a la hora de vincularme o dejar que se vincule a mi empresa con otra empresa. No tiene nada que ver con delito, no tiene nada que ver con delito. Ojo, pero sí es importante porque a mí me lleva a tomar mejores decisiones porque ese vínculo posiblemente me va a perjudicar en una hora o en un trabajo que yo vaya a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso insisto, la lista de referencia aguanta de todo y es para todos los usos. Cambio, adelante. Sócrates. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra, si quedó conforme el licenciado Gerald con la presentación y las explicaciones, ¿verdad? Y pues por nuestra parte, si no hay más preguntas, pues agradecer al licenciado Ervin de Castilla su ponencia, que estuvo excelente, ¿verdad? Para mostrarnos estos temas de lo que son las listas de referencia. Y evidentemente yo también agradecer el tiempo de ustedes, que fue muy buena digamos, la conexión el día de hoy, ¿verdad? Excelente, pues la participación activa de ustedes y pues más adelante estaremos llevando otros temas de interés relacionados con esto. Si no hay más preguntas, pues solo agradecerles y nos veríamos en próximas ediciones. Muchas gracias, muchachos y muchachas. Buenas tardes.